Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Me alegro de verles de nuevo por aquí. Hoy nos convoca por fin el último video de Heráclito de Éfeso. ¡Yipi! Aunque un poco largo, por cierto. Sin dudas, ha sido un extenso recorrido revisando a este pensador antiguo, que como todos tuvo sus genialidades y sus excentricidades. Realmente espero que con todos los videos hechos hasta el momento podamos entenderle un poco mejor. Cada vez siento que el objetivo del canal va tomando forma. Poco a poco, video con video, hemos sido capaces de empezar a armar el rompecabezas de los comienzos de la filosofía. La idea no es solo ir avanzando en la historia del conocimiento, porque realmente el objetivo fundamental es poder entenderlo, ir visualizando gráficamente cómo una idea se transforma en otra y cómo algo que se creía cierto es cuestionado y finalmente abandonado por una mejor explicación o por un mejor entendimiento. Pero sin más introducción, como siempre, adentrémonos en la historia. No es un misterio que la frase más famosa de este pensador es: nadie puede meterse dos veces en el mismo río. La mayoría de los filósofos, tanto antiguos como actuales, están de acuerdo en que esta frase en realidad es simplemente una alegoría, una metáfora del cosmos para Heráclito. Y lo que busca enseñar es que nada permanece, todo se mueve y está en constante movimiento y cambio. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta afirmación de la filosofía heraclitia? Pensémoslo así. Si todo está en constante cambio y nada permanece, eso pone al conocimiento una limitación sumamente importante, porque entonces lo que es verdad en un momento puede no serlo en el futuro o en el pasado, o mejor dicho, no tendría por qué serlo en el futuro o en el pasado. De esta forma, todo el conocimiento sería meramente contingente. Veamos este punto fácilmente con un ejemplo rápido. Imagina que llenas un vaso de agua y lo dejas fuera un día de verano. Puedes decir en cuanto lo dejas que ahí hay un vaso con agua, pero con el paso de los días y la evaporación del agua producto del sol y del calor, al volver a salir puede que en el vaso ya no queden rastros del agua que alguna vez contuvo, y por lo tanto la afirmación de que ahí hay un vaso con agua ahora sería una mentira. Esto es sumamente problemático para el conocimiento incipiente de la época, porque implica que no hay nada que impida que 2 más 2 sea 5 el día de mañana, cosa que hoy diríamos es absolutamente imposible, pero que en ese momento de la historia todavía no se había demostrado de manera filosófica. De hecho, por eso el mismo Platón, habiendo comprendido y estudiado estas ideas a profundidad, consideró que el conocimiento de las cosas materiales era prácticamente imposible, porque aquellas se encuentran cambiando constantemente. Pero ciertamente incapaz de renunciar a la idea de conocimiento verdadero y trascendental, dio como resultado la doctrina platónica de las formas u ideas trascendentales, o mejor conocidas como el mundo de las ideas platónicas. Así vemos por primera vez con claridad cómo se van gestando los primeros problemas de carácter epistemológicos en la filosofía antigua. Epistemología. Probablemente si estás en la universidad alguna vez te hayas topado con esta palabra. Y si estás en el colegio hayas quedado como ¿ah? Pero no se preocupen, aquí explicaremos lo que significa esta palabra. Y como no podía ser de otra manera, lo haremos recurriendo a su etimología. Epistemología se compone esencialmente de 2 palabras, episteme y logos. Logos ya la conocemos, es literalmente un amigo de la casa, y en este caso puede traducirse en logía simplemente como estudio. Pero episteme tiene una historia y una raíz bastante interesante, ya que episteme sería en principio la palabra usada por Sócrates en la República de Platón para diferenciar conocimiento verdadero de la mera doxa. Doxa es la palabra que en griego significa simplemente opinión, y también usó episteme para diferenciarla de la tekné, que significa técnica. Episteme se compone del prefijo epi, que significa sobre, encima de, y el verbo istamai, que significa ponerse de pie o estar de pie. Si juntamos las palabras, la verdad es que no parece tener mucho sentido, porque la traducción quedaría algo así como
el estudio sobre el cual nos ponemos de pie. Pero esto es así para nosotros principalmente porque la palabra es un cultismo. Si quieren saber qué es un cultismo, tengo un reel que lo explica. La cosa es que no debemos traducirlo literalmente, sino que en contexto. Y en este sentido, el contexto es el conocimiento. Por lo que la traducción más cercana a su significado real sería estudio de aquel conocimiento verdadero sobre el cual pensamos todas las demás cosas. A José Ortega y Gasset probablemente le habría gustado esta definición. Approved. En la actualidad, epistemología significa saber construido metodológica y racionalmente, en oposición a opiniones que carecen de fundamento. Y con eso hasta aquí podemos dejar este rodeo, este apartado acerca de la palabra epistemología. Espero haberles ayudado. Pero Platón no fue el único filósofo en referirse a Heráclito. Aristóteles, por ejemplo, comenta que esta tesis del pensador de Éfeso de que todo está en constante movimiento ha sido, de hecho, mantenida por otros antes que él. Por ejemplo, los milesios. Probablemente si Heráclito hubiese podido escuchar estas palabras de Aristóteles, se habría revolcado en su propia tumba, con todos los esfuerzos que puso el pobre en diferenciarse de sus predecesores. Ciertamente Heráclito no plantea simplemente que las cosas se mueven, sino que todo se mueve en todo momento. El movimiento es en sí fundamental para la existencia en el mundo que plantea Heráclito. Intuición realmente brillante. Hoy en día, gracias a la física, sabemos que, aunque es imposible llegar al cero absoluto en términos de temperatura, de hacerlo el movimiento atómico se detendría, y la realidad tal como la conocemos podría desintegrarse. Y aunque actualmente poseemos ese conocimiento, el Efesio a punta de pura intuición llegó a una conclusión bastante parecida. Si eso no demuestra el poder del intelecto y el conocimiento, no sé qué mejor prueba puedo entregarles. En el video anterior analizamos extensamente la doctrina de la identidad de los contrarios, donde Heráclito se esfuerza en demostrar que aquellas cosas que creemos contrarias son en realidad procesos distintos que suceden en un mismo sustrato. Dimos el ejemplo sobre subir un cerro, donde subir es claramente distinto a bajar, pero que el camino de subida y el de bajada es exactamente el mismo. Esta forma de entender el mundo se conecta con la afirmación de que todo se encuentra en continuo movimiento, ya que, si bien era una noción común en los tiempos del pensador estimar que el tiempo era cíclico, el paso del tiempo estaba siempre ligado a procesos que ocurren año tras año, como las cosechas, las estaciones, etc. En ese sentido, esta observación del mundo llevó a Heráclito a pensar que los cambios en el mundo también eran efectivamente cíclicos, y por lo tanto lo que pasaba de un estado a otro retornaba en algún momento a ser lo que fue, como el ciclo del agua. El agua en invierno se transforma en hielo en las cimas de las montañas, luego en primavera se deshiela y escurre por los valles, hasta llegar al mar. En verano el agua se evapora y vuelve a las nubes, que en otoño y invierno hacen llover en las cumbres, reiniciando el ciclo. Pero aún con todos esos cambios, siempre el agua fue la misma, siempre fue el mismo sustrato. Así, recordemos la frase de Heráclito que dice: no escuchándome a mí, sino al Logos, es conveniente acordar que todo es uno. Todo cambia conjunta y cíclicamente. Para iniciar este apartado, comencemos con una cita del fragmento 30, y dice así: este mundo en orden, el mismo para todos, no lo ha creado ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que existió siempre, existe y existirá un fuego eterno siempre vivo, que se está encendiendo según medida y extinguiéndose según medida. Este fragmento, que parece muy directo y simple, en realidad encierra interesantes discusiones, pero vayamos por partes. Primero, ¿qué es este fuego al que Heráclito se refiere aquí? ¿Acaso todo es fuego? Recuerdan que hace unos videos dije algo así como que existe la creencia extendida de que en Heráclito el fuego es el arjé, o el primer principio, pero que, sin embargo, realmente esto no había que entenderlo de manera tan literal, sino más bien de manera figurativa. Espero que ahora podamos entender la razón de mis dichos.
El fuego en este pensador no hace referencia a las llamas, esto ya lo he dicho, sino que se conecta con el cosmos, con el orden universal, con esa ley que todo lo dirige, y que en el Efesio es lucha, es tensión constante, es movimiento, un tirar y aflojar eterno, sin el cual nada existiría. En este sentido, el fuego es la forma de representar lo que entenderíamos hoy en día como estados de energía. Por eso se enciende según medida y se extingue según medida. Y como ley universal capaz de ser comprendida por la mente humana, también es racional. ¿Acaso podríamos pensar en un fuego que es racional? ¿Acaso el fuego piensa por sí mismo? Obviamente no, no sea pendejo. Sin embargo, lo interesante es cómo, de alguna forma, nuestra propia racionalidad se ve reflejada en las leyes de la naturaleza. Podríamos preguntarnos, pero si Heráclito simplemente quería referirse al fuego como a estados de energía, ¿por qué no ponerlo en simple? O decirlo de una manera más sencilla. La respuesta, como todo en la vida, suele ser menos glamorosa y misteriosa de lo que podría pensarse. En el momento histórico donde nació este pensador, expresar este tipo de cosas era complejo, ya que ni el lenguaje ni el pensamiento abstracto habían avanzado tanto como para entender fácilmente este tipo de reflexiones. Es por eso que Heráclito hablaba en difícil o misteriosamente. Volvamos al fragmento. El fuego se enciende y se extingue constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Para el Efesio, el fuego tiene que ser eterno, porque si no lo es, el movimiento y la tensión interna que hace que la realidad exista simplemente desaparece, y, por lo tanto, el mundo colapsaría. También habría que agregarse a este punto que no debe entenderse el encendido y apagado como si fueran procesos sucesivos. No es que en el mundo las cosas se estén encendiendo y extinguiéndose en ciclos, sino más bien estos procesos ocurren a la vez, en cada instante en el universo, generando así la tensión constante del cosmos. Mientras alguien muere, alguien nace, y esto sucede al mismo tiempo, no uno después del otro. Y es así como las tres afirmaciones fundamentales y generales de las que habíamos hablado a lo largo de estos videos. 1. La armonía es siempre el producto de los contrarios, por ello el hecho básico del mundo natural es la lucha, la guerra y el conflicto. 2. Todo está en continuo movimiento y cambio, nada permanece. Y 3. El mundo es un fuego vivo y eterno, están así conectadas. El problema es que si intentábamos abordarlas todas al mismo tiempo para explicar el pensamiento de Heráclito, lo único que hubiéramos logrado es un gran desorden. Por eso fue necesario dar este rodeo de varios videos. Ahora parece claro decir que todo está conectado, es sumamente evidente. Pero sin la construcción lenta y tediosa de los significados que hasta aquí hemos podido ir construyendo, válgase la redundancia, es difícil entender bien las cosas. ¿Para qué estudiar a este filósofo antiguo? Quiero decir, obviamente podríamos querer revisar su pensamiento como una mera curiosidad, o simplemente para entender a los filósofos que vinieron después de él. Pero creo que Heráclito nos enseña algo esencial para el conocimiento. Esto es, que para buscarlo muchas veces hay que abandonar el sentido común y aventurarse a hipótesis tal vez un poco más arriesgadas. No siempre la respuesta más obvia y evidente resulta ser la correcta. A veces para encontrar la verdad es necesario pensar realmente fuera de la caja. También Heráclito revela ciertos aspectos fundamentales del conocimiento filosófico y científico. Por ejemplo, la importancia de la observación e investigación de aquello que es común y que se repite, pues en ello hay, en efecto, un conocimiento que nos excede a nosotros como meros participantes de este mundo. Centrarse en lo que es común implica conocernos mejor, entender nuestros porqués. Heráclito nos pide encarecidamente que escuchemos a la naturaleza, que le pongamos atención, que no nos encerremos en nosotros mismos, porque la verdad no está ahí dentro de nuestros pensamientos, ni tampoco en nuestras fantasías. La verdad está ahí afuera, en el viento que golpea nuestra piel, en la caricia de nuestros seres queridos, en los momentos que compartimos, en el fuego que desde tiempos ancestrales nos ha reunido en comunidad como especie. Ahí está la verdad, pues allí se encuentra la verdadera humanidad. Y así damos por terminado el ciclo de videos de Heráclito de Éfeso. Ha sido un viaje entretenido y desafiante por el pensamiento de este antiguo filósofo. Espero que hayan podido rescatar algo o simplemente se enteraran de algo que no sabían.
Si les gusta este tipo de contenido, les invito a suscribirse a este canal. Y si consideran importante abordar estos temas acerca del conocimiento, les pido puedan dejar un me gusta. Eso ayuda mucho a que quiera seguir creando estos videos. Deseándoles una muy buena semana y sin nada más que añadir, me despido. Chao, chao.